en esta mañana. Amén. Cansados pero contentos. Amén. Algunos enfermos pero contentos. Amén. Amén, amén. Porque estamos bendecidos, como dice el pastor de Miami. Estamos bendecidos para bendecir. Amén. Usted no puede bendecir a otros si no está bendecido primero. Sí. Y nosotros tenemos bendiciones ya, de una vez. Entonces, estamos hablando de una enseñanza que se llama Restaurando Nuestro Altar, una serie que se llama Restaurando Nuestro Altar. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es andando en integridad. Andando en integridad. No podemos restaurar nuestro altar nunca si no andamos, si no tratamos o no disponemos nuestro corazón para andar en integridad. Hace 2 semanas venimos hablando de 2 dioses y 2 altares que nosotros levantamos. Y venimos hablando de que para poder levantar el altar de Dios, reconstruir el altar, restaurar el altar de Dios, nosotros tenemos que derribar algunos altares. Y si no derribamos esos altares, no vamos a poder poner en el lugar que se merece al Señor. Y vimos que había un altar que es el altar del yo. Y dijimos, eso lo vimos la semana pasada, el altar del yo cuando lo edificamos desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecerle a Dios, ahí ellos edificaron el altar del yo. Y el altar del yo tiene una característica. El altar del yo es un altar que pone a la persona en el primer lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que los deseos, incluyendo los deseos pecaminosos, están puestos en ese altar. Entonces, cuando el altar del yo está ahí, nosotros nos dejamos guiar por la carne, que es la carne, mis deseos, algunos pecaminosos, otros no pecaminosos. Porque hay deseos, yo puedo ser una persona que tenga, por ejemplo, el deseo de sobresalir entonces me esfuerzo y me entrego y el estudio es mi Dios y ahí está yo soy el que estoy trabajando por mí y eso es lo que nos enseña la sociedad, usted. Pero ¿qué es lo que te dice el Señor? Ese altar no puede estar arriba, tiene que estar ese el Señor. Entonces tú vas a moverlos para los versículos. ¿Por qué no tomas el computador ya para no alcanza? Entonces existe un pasaje en 1 Timoteo 6:10 y el segundo Dios es el dinero. Entonces de ese primer Dios hablamos que se dio en Génesis, cuando caía Adán y Eva, comenzó el altar del yo, pero también hay otro altar y es el altar al dinero. Dice la Biblia, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el primer altar que hablamos hace 2 semanas, el dinero. Uno de los altares que nosotros ponemos. No es que el dinero sea malo, ya lo habíamos dicho, el dinero no es malo, el dinero es una herramienta, pero yo puedo volver una herramienta a un Dios. Por ejemplo, el celular es una herramienta y nosotros lo volvemos un Dios. Tanto que hay veces, y a mí me ha pasado, hay veces uno ni saluda, sino que uno se levanta y lo primero que mira es el celular. Se acuesta y lo último que mira es el celular. Entonces, ¿cuál es el Dios que estamos? O sea, es una herramienta, sirve para llamar, sirve para mejorar la vida, pero es lo que nosotros tenemos en primer lugar. ¿Uno qué debería de hacer? Uno debería coger, lo primero que debería de hacer es irse a arrodillarse y orar. Es lo primero que uno debería de hacer. Decirle, Señor, este día tú eres mi Dios, este día te pertenece a ti. Cuando lo hemos hecho, ustedes han notado la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de cuando uno pone a Dios en primer lugar? Que todo fluye smooth, como decimos acá en Estados Unidos. Fluye suave, rápido, todo se da, el tiempo te alcanza. ¿Quién iba a creer? Mientras nosotros más retenemos para nosotros mismos, más escasez hay. Pero cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, Él produce abundancia. ¿Usted por qué cree que el pueblo judío ha sido un pueblo que ha vivido en tanta abundancia? Porque ellos son el pueblo de Dios. Y Dios quiere que tú vivas en abundancia, pero no solamente en abundancia material, sino en todas las áreas. Porque la abundancia, como la enseña el mundo, no es la misma abundancia que enseña Dios. La abundancia que enseña Dios, la Biblia dice, Dios es el que enriquece y no añade tristeza con las riquezas. Hay veces que las riquezas a la gente las atormenta, pero Dios quiere que las riquezas lleguen a nuestro corazón y las riquezas nos
permitan vivir con las necesidades suplidas y felices, no estar atormentados. Entonces, existen estos dos altares: el altar del yo, el culto a nosotros mismos, le damos rienda suelta a los deseos pecaminosos, contemplamos nuestra carne en ese altar y determinamos por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Ese es el altar del yo. Yo determino por mí mismo qué es bueno y qué es malo. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la suya, su verdad. No, que es que a mí me gustan las mujeres y yo soy mujer. Eso, Dios dice, eso no está bien. Pero esa es mi verdad. Entonces, esa es mi verdad. Si yo soy mi Dios, ¿por qué me va a decir Dios? Esa es mi verdad. Eso es lo que sí. O si yo siento, o si yo soy homosexual y me gustan los hombres y me atraen los hombres y yo quiero seguir eso, Dios le dice, eso es una mentira, eso es un Dios que tú tienes ahí. ¿Por qué? Porque estás siguiendo tu verdad. El dinero, que el dinero que tienes en el banco es lo que te da el estatus. Hay gente que dice, cuando van a conseguir novio las muchachas o los muchachos, y tiene plata. Bueno, el dinero puede servir para muchas cosas, o te vas a conseguir y tiene plata. ¿Cuál es el Dios que tenemos nosotros y cuál es el Dios de este mundo? Es el dinero. O sea, no está Dios ahí. No tenga plata. Dios puede coger una persona que no tiene dinero y prosperarla, y a Dios no le duele hacerlo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice Mateo 6, 18, del 18 al 21. Mateo 6, del 18 al 21. Tengo el 19. Ok, 19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué quiere decir esto? Que donde está nuestro tesoro es donde está nuestro corazón. Entonces, estos altares ¿dónde los construimos? ¿En qué lugar? En el corazón. En el corazón. No, la gente no lo ve. Por ejemplo, usted puede ver a esa muchacha que está con usted. Usted dice, muchacha tan linda, como me quiere, pero puede que en el corazón de ella no lo quiera, sino que quiere su dinero. O que está con usted por su dinero. Pero yo quiero que esa mujer, que la esposa que Dios me pone a mí, me quiera es por lo que soy. Por lo que yo soy, no por el dinero. Entonces, Dios quiere que nosotros quitemos esos dioses, porque en el corazón, y esto es importante, el corazón del hombre tiene un diseño. Cuando Dios nos creó a nosotros, Dios nos creó de una forma, y cuando Adán y Eva cayeron, ese altar, esa posición que Dios ocupaba en el corazón, se fue, porque ya Dios no podía estar en el pecado. Entonces el hombre tiene la necesidad, párame bolas, el hombre tiene la necesidad de tener un Dios. Tiene la necesidad de tener un Dios. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón del hombre, tiene la necesidad. Entonces, ¿qué hace el hombre? Coloca otras cosas, pero el corazón del hombre tiene una forma, y esa forma es la forma de Cristo. Si el Cristo no está en el corazón, el hombre no se siente nunca completo. Usted puede ganar la vida, puede ganarse la lotería, puede terminar su carrera, ser el más famoso, ganarse un Grammy, ganarse un Oscar, ir a Harvard, tener títulos allá, ser un doctor y tener una casa de 5 millones de dólares. Pero si Jesús no está en su corazón, usted no va a tener la felicidad, porque en el corazón hay un lugar que solamente tiene la forma de Dios. Es como una pieza de rompecabezas donde Dios encaja perfectamente. Si Dios no está en ese corazón y usted trata de poner otra pieza, esa pieza va a entrar forzada y te va a dañar el corazón. Intente meter en un puzzle, en una rompecabezas, una pieza que no quepa, y usted va a dañar la que está ahí, porque usted va a tratar de meter esa a la fuerza, y lo que va a hacer es que lo va a dañar, va a destruir esa pieza. Así pasa. El único que cabe en el corazón del hombre es Jesús, que dice Juan 7, 37 al 39. Dale, bueno. En el último y gran día de la fiesta,
Dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún no había sido aún glorificado. Mire, este es uno de los versículos, muchas veces, donde Jesús habla del Espíritu Santo. Porque dice eso Jesús, dice, el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De adentro. ¿Por qué? Porque creyó. Y cuando cree, ¿qué pasa? Jesús viene a vivir en el corazón. Y la fuente, que es Jesús, comienza a fluir de esa persona, comienza a fluir de adentro hacia afuera. Y cuando comienza a fluir de adentro hacia afuera, esa persona se siente completa. Dice, como ríos de agua viva. Usted se imagina, ¿no? La gente vivimos con sed. ¿Con sed de qué? De Dios. Por eso es que tenemos sed. Y entonces, ¿qué hace la gente? La gente lee el horóscopo. La gente va y estudia cosas, hace meditación, hace una cosa, hace la otra. ¿Por qué? Porque hay una sed. Pero la Biblia dice que cuando tú tienes a Cristo es al revés. Hay tanta llenura en nosotros que se nos rebosa, se nos sale el agua por los ojos, por la boca. Si no está saliendo esa agua, entonces tienes que mirar por qué. Porque la fuente de agua viva tiene que estar fluyendo dentro de nosotros. Mire lo que dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, a los que creen, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a mí me gusta ese pasaje porque ese pasaje dice algo específico. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. Y mire lo que dice ese pasaje, y eso es muy importante saberlo. Porque el Espíritu Santo no había aún venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acuérdense que eso lo hablamos antes. Entonces, ya Dios fue glorificado. ¿Qué hacemos nosotros? Recibir a Cristo. Entonces, nosotros tenemos un corazón que grita que necesita a Dios. Un corazón que dice que necesita a Dios. Entonces, cuando una persona no quiere seguir a Cristo, ¿qué significa? O una persona rechaza a Dios, ¿qué significa? Les voy a decir lo que significa. Tiene que hacer algo, la persona para rechazar a Dios tiene que hacer un esfuerzo grande. Porque el corazón de nosotros necesita a Dios. Entonces, para la persona rechazar a Dios tiene que hacerlo voluntariamente. Porque hay una necesidad de Dios en el corazón, ya puesta. Entonces la persona lo llena con otro Dios. Él mismo, o el dinero, o el sexo. La Biblia dice también sobre el sexo. Dice la idolatría, dice la fornicación, porque es idolatría. Todo eso tiene que ver con la idolatría, porque también el sexo, nosotros ponemos el sexo en primer lugar, también muchas veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto que les estoy diciendo yo a ustedes acá? Es decir, nosotros necesitamos, para poder rechazar a Dios, hacer un esfuerzo. Todas las personas que han rechazado a Dios, ellas mismas lo hicieron voluntariamente. Entonces la pregunta es, ¿Dios va a echar al infierno a la gente? La gente, Dios no la va a echar al infierno. Sí los va a echar al infierno al final. Sin embargo, la gente no se va a ir al infierno porque Dios lo echó, sino porque la gente tuvo que hacer un esfuerzo. Tuvo que hacer un esfuerzo, porque hay algo en el corazón que dice que Dios existe. En el corazón del hombre hay algo que ya nos dice que Él existe. Y para nosotros negar a Dios, tenemos que hacer un esfuerzo para rechazarlo. Es decir, eso se hace voluntariamente y nosotros tenemos que apagar la voz de Dios en el corazón, porque la voz de Dios, la voz que Dios nos dio se llama conciencia. Conciencia. Todos nacemos con una conciencia. Escúcheme bien, todos nacemos con una conciencia que te dice que Dios existe, que Dios es real y que tú necesitas a Cristo. Esa conciencia ya está. Cuando haces lo malo, es la conciencia la que te dice, eso te hace sentir mal. Es como un órgano que Dios le puso a todos los hombres, un órgano interno, en el alma. Y ese órgano es como cuando usted tiene el estómago y usted come y le echa puro ají, puro picante, pura cosa irritante. Va a llegar un momento en que el estómago se va. Igual la conciencia, cuando hacemos lo malo, la conciencia se irrita. La conciencia se irrita, es como que usted... Y por eso la conciencia duele. Por eso cuando vas y te acuestas con tu novia sin casarte, te sientes mal. Porque la conciencia está viva.
y hace que uno se sienta mal. Cuando te robas algo, te sientes mal, porque la conciencia te dice que te están robando. Cuando a mí me pasa, que a veces mi tentación es bajar software y cosas de internet, yo soy mucho de computadores, y si bajo algo que no es, pues un programa que de pronto, en Colombia piratean mucho, baja, yo ya no lo hago, lo hacía mucho, pero ¿qué? Ya me siento mal, cualquier cosa porque la conciencia es un órgano que está ahí, y aun cuando no somos cristianos, ese órgano está ahí. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Romanos 2:15? Nosotros tenemos esa conciencia, dice, mire lo que dice Romanos 2:15, dice, porque 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, estamos hablando de gente que no es cristiana, cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de personas que no tienen a Dios en su corazón. Cuando los gentiles que no tienen ley, ¿por qué dice que no tienen ley? Porque los gentiles, estamos hablando de que no son judíos tampoco, porque los judíos tienen la ley, y los cristianos tenemos a Cristo, pero los que no son ni judíos ni cristianos, ¿qué tienen? No tienen ley, no creen en su corazón que tengan que darle cuentas a nadie. Pero miren lo que pasa, porque cuando los gentiles muchas veces que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué está diciendo ahí? Esa es la conciencia, mire, dando testimonio, su conciencia. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que todos tienen conciencia, todos tenemos conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay otro versículo ahí, no, está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todos tenemos una conciencia, y la conciencia nos dice, eso está mal. Cuando te robas algo, cuando tú eres un político y coges una coima, digamos, una coima es que te robas algo del presupuesto, que eso pasa en nuestros países, eso es la regla general, que la gente cree que la política es para robar, que es un negocio, para eso es la política. Entonces cuando tú haces eso, uno se debe sentir mal, pues, o yo me sentiría mal, porque tengo conciencia. Las personas, la conciencia le dice, eso está mal, no lo hagas. Entonces la conciencia se va a doler, todos tenemos conciencia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a cometer ese pecado una vez como cuando usted le pega algo, va a haber un momento en que ya usted le pega y ya no siente. Se cauteriza. La conciencia se cauteriza, como dice Harley. ¿Qué dice Romanos 1 del 18 al 23? Dice, porque la ira de Dios, Romanos 1 del 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando de quién Dios, está hablando de las personas que no tienen a Cristo. Y las personas que tienen a Cristo, ¿qué hacen? Ellas mismas voluntariamente, ellas mismas detienen la verdad, ellas mismas resisten la verdad, porque tú les hablas de la palabra, ellos dicen, ese libro lo escribieron hombres. Están resistiendo la verdad. ¿Y con qué la resisten? Con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, dice la Biblia, les es manifiesto a todos. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, mire, estamos hablando de las cosas invisibles de Dios. ¿Qué cosas invisibles? Porque no la pueden comprobar. Porque no podemos probarle a Dios a un ateo. Porque a Dios es con cosas invisibles que no la puedes meter en un laboratorio y probarlas. Pero es como la electricidad, es como el aire. El aire no lo vemos, pero lo sentimos cuando sopla. La energía, lo dije la semana pasada, péguesele a dos cables, uno que sea el hot, uno positivo y el otro negativo, a ver si no lo coge la luz. Usted no ve la electricidad, pero si usted se pega a esos dos cables, ahí lo cogió. Ahí la ve. Entonces, lo que estoy diciendo, las cosas invisibles de Dios, ¿qué cosas invisibles? Dice la Biblia, su eterno poder y deidad. ¿Qué es deidad? Divinidad. Que Dios es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Que está diciendo de que Dios creó el mundo tan complejo, un mundo tan complejo, desde la célula hasta el ser humano. Dice,
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo, dice la Biblia, que no tienen excusa. Sigue. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el corazón, de tanto pecar, llega un momento en que ya la conciencia se cauteriza. ¿Y qué es cauterizar? Cauterizar es cuando cogen un cautín y le meten fuego y candela a algo. Antes lo usaban mucho porque no había medicinas, hace muchos años, y todavía en la guerra, hay veces, no sé si todavía lo usan, que una persona le pegan un balazo o algo, o cualquier cosa, entonces le ponen en una herida abierta, le ponen un hierro caliente, y con eso queman lo que está ahí, y la persona le mata la infección, le cierra los vasos sanguíneos, y la persona no va a sentir nada ahí. Entonces eso es lo que pasa. Ahí quiere decir la Biblia que de tanto pecar, de tanto darle golpes a la conciencia, llega un momento en que la conciencia se muere. Se muere. Entonces, al morirse, el hombre comienza a andar con un corazón entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, ellos creen, su conciencia como está muerta, ya la mente es la que gobierna. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir eso? Que como cautilizaron su conciencia, ya ni siquiera pueden sentir a Dios para nada. No sienten absolutamente a Dios. Y entonces crean ídolos, porque en todo caso la necesidad de tener algo a que adorar está en el corazón. Y eso es como la necesidad de ir al baño, la necesidad de comer. Es una necesidad de tener un Dios. Eso muchas veces, eso es una tremenda verdad. Todos tenemos la necesidad de tener un Dios. Y si no está Dios en el corazón, va a estar la televisión, o va a estar el celular, o va a estar sus hijos, o va a estar su trabajo, o va a estar su esposa, o va a estar el perro, el carro ese que tiene allá, el carro de sus sueños. Ese es el Dios. Algo tiene que ser. En esa época, ¿qué eran? Eran cuadrúpedos, eran estatuitas, eran, no sé, cualquier cosa. ¿Qué dice Juan 3, 19 al 21? Dice, ¿cuál es la condenación? Porque la gente ha rechazado a Dios. Entonces dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Obras eran malas. La conciencia estaba cauterizada, estaba muerta. Entonces, ¿qué quiere decir lo anterior? Que las personas están lejos de Dios, están viviendo una vida de esclavitud. El pecado es idolatría. El pecado es idolatría, porque para yo estar en pecado tengo que estar lejos de Dios. Y que continúa hablando a los hombres entonces Dios continúa hablando a los hombres para que se arrepientan por medio de la predicación de la palabra, y trata de tocar corazones. Llega un momento en que Dios el Señor continúa hablando a las personas. Sin embargo, si las personas no hacen caso, el Señor deja a las personas a la merced de su mente, los entrega, y el pecado se apodera de ellos y destruye sus conciencias. Entonces el homosexualismo se vuelve normal, y ya la conciencia no les dice que es malo. Si ustedes escuchan el testimonio de Nerú, un bailarín colombiano que era muy famoso y era homosexual, él todavía tenía la conciencia de que hacía algo malo. Y él decía que él se vestía de mujer, se iba a acostar con hombres. Cuando llegaba a la casa, él decía, pero yo soy un hombre, ¿yo por qué me estoy vistiendo de mujer? Se sentía porque la conciencia de él no estaba muerta. Como es de tremendo, pero yo creo que era porque él también había conocido a Dios de pequeño. La familia era cristiana. Entonces su corazón tenía cosas de Dios. Entonces el Espíritu Santo, mire cómo es Dios de misericordioso, pero una persona que no tiene a Dios, wow, una persona que no tiene a Dios, qué bendición. Una persona que no tiene a Dios es una persona que no tiene eso, no tiene esa conciencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Andar en integridad nos va a permitir tener una conciencia limpia para poder edificar el altar a Dios, andando en integridad. Entonces, continuamos con el tema.
Entonces hay dos cosas que debemos hacer. Ya dijimos la primera, derribar el altar, los altares. Derribar los altares. ¿Por qué? Porque Dios no comparte la gloria de Él con nadie. ¿Qué dice Juan 3 del 1 al 6? Juan 3 del 1. Perdón, me equivoqué, no. Isaías. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mira, este versículo es tremendo. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿A otro qué? No daré mi gloria. No daré mi gloria. O sea, Dios no va a compartir, Dios no va a competir Dios con, celoso. Dios no va a competir con tu hijo, Dios no va a competir con tu trabajo, Dios no va a competir con el dinero, Dios no va a competir, Él no comparte ese lugar con nadie. Y no, ni mi alabanza, y mire lo que dice ahí, a esculturas. ¿Qué está hablando él ahí? De lo que ellos hacían en esa época, de idolatría. Pero acuérdese, lo que dijimos, la idolatría no es solamente esculturas, es cualquier cosa material que ocupa el lugar de Dios, cualquier cosa que yo pongo en el lugar de Dios. Entonces el segundo paso para empezar a restaurar el altar es andar en integridad. Y esto es lo que quiero hablar más rápidamente para ilustrar este principio. Para ilustrar este principio voy a hablar de un personaje bíblico que se llama Daniel. Es el personaje que más se acerca a una persona en integridad. En la Biblia hay muchos. Si usted ve la vida de Abraham, si usted ve la vida de Jacob, de Isaac, de los padres de la fe, son hombres íntegros aunque tuvieron problemas. Pero cuando usted ve la vida de Daniel no se dice nada. Daniel es de los pocos personajes de la Biblia que usted lee y usted no encuentra que haya tenido queja alguna. Aún de Elías, que es un personaje que se llevó un carro de fuego, había queja. Pero de este personaje bíblico no vemos en la Biblia que hubiera tacha alguna. Está otro personaje que no ha habido tacha, que usted no escucha en la Biblia que haya habido tacha alguna. ¿Me puede decir de pronto algún otro? José. Y otro. Hay tres, son tres en la Biblia. Donde usted en la Biblia no le encuentra tacha a esa persona. Jesús. Sí, Jesús es el principal. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo. No, David. El otro fue Enoch. Este fue con Dios. Enoch. Dios. Enoch, escuchamos de José De José y Y eso- de ella. y de Daniel. Hay un pasaje donde la Biblia dice que Dios dice, aunque Daniel, José oraran, yo no los escucharía. O sea, como eran de rectos ellos, cuando ellos oraban, Dios, como era la integridad, hace que Dios responda a tus oraciones. La integridad, tu corazón íntegro hace que Dios responda a tus oraciones. Entonces, mire lo que pasa acá. Vamos a leer Daniel y con esto vamos a... Y Job Está contenta. Sí, pero Job ¿Por qué? también es otro que uno podría decir que no dice... Está Sí, contenta. Job sería otro. Job también. Job también sería otro personaje. Sí, tienes toda la razón. un hombre íntegro delante de Dios, Sí. temeroso. Sí, de hecho que Satanás lo reconoció. Ese es otro de los personajes. Entonces, esos personajes bíblicos. Vamos a leer a Daniel, vamos a Daniel 1. Vamos a leer el capítulo primero. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, voy a poner en contexto. ¿Quién era Nabucodonosor? Era el rey de Babilonia. ¿Qué pasó? ¿Por qué sitió la ciudad? Sitió la ciudad porque ellos habían dejado a Dios. Y ellos, el reino de Judá, que estamos hablando del reino del sur, el reino de Judá habían dejado al Señor. Y Dios a través de Jeremías, ¿quién se vio la película de Jeremías? ¿No la han visto? No. O lean el libro de Jeremías. Jeremías, ¿qué hizo? Jeremías empezó a decirles que Dios los iba a destruir la ciudad y que ellos iban a ser exiliados y que Nabucodonosor iba a conquistar la ciudad. ¿Qué le hicieron a Jeremías? Le hicieron de todo. A Jeremías lo tiraron a una cisterna, a Jeremías una vez lo colgaron por allá como en una caja y lo pusieron allá que todo el mundo lo viera.
Jeremías les predicaba y les predicaba y les predicaba. El cumplimiento de la profecía de Jeremías fue esa, Nabucodonosor. Dios levantó a Nabucodonosor. ¿Y de dónde viene Nabucodonosor? Viene de Caldea, viene de Babilonia. Y Babilonia es Irak en la actualidad. Y él llegó a Jerusalén y la sitió. Y el rey que estaba ahí, que era Joacim, inicialmente, en la primera parte, lo puso a gobernar, pero estaba subordinado a Nabucodonosor. Luego después lo mató cuando ya la ciudad fue destruida, porque el rey no quiso someterse a lo que decía Nabucodonosor. ¿Pero qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor se trajo un montón de gente de allá. Porque ¿qué hacía Babilonia? Cuando ellos llegaban a un sitio, ellos llegaban y se llevaban lo mejor y lo educaban. Es decir, la cultura no era solamente conquistar la ciudad, ellos querían conquistar la cultura. Ellos querían destruir. ¿Y cómo la destruían? Metiendo los valores de ellos, enseñándolos a la gente joven y a los mejores, para que esa cultura judía se acabara. ¿Cierto? Entonces, mire, llega allá, ¿qué dice el segundo? Y el Señor entregó en sus manos al rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, en la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Sigue. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos. ¿Qué es un eunuco? Un capado. Sí, un eunuco era una persona que trabajaba en la corte del rey, que eran hombres que estaban castrados, es decir, que se les quitaban los órganos genitales. ¿Para qué? Estar cerca de las doncellas y todo. Para que no estuvieran, no embarazaran y tuvieran problemas con la reina y con las esposas y con las doncellas y con todas las mujeres que habían allá. Entonces, normalmente eran negritos y eran morenitos, eran los esclavos, y los llevaban para allá y los castraban. Este señor era jefe de los eunucos y dijo que trajese, le dijo Nabucodonosor, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué les tenía que enseñar? La ciencia y la lengua de los caldeos. Es decir, Nabucodonosor quería conquistarlos a ellos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, ¿cuánto? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. ¿Qué quiero decir con esto? Mire lo que hizo Nabucodonosor, les cambió el nombre. ¿Por qué? Y miren, les voy a decir algo, Babilonia representa a Satanás, igual que Egipto en la Biblia. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de Satanás y leímos Isaías capítulo 14, versículo del 12 en adelante? Que Dios venía hablándole a Babilonia y de un momento a otro le empezó a decir: y tú, lucero, que caíste del cielo, tú que decías. Ese pasaje se lo dice a Babilonia, y Babilonia es de donde venía Nabucodonosor. ¿Qué quiere decir eso? Que Babilonia representa lo que el diablo quiere hacer con nosotros, con el mundo, a través del mundo, a través de la sociedad. Él quiere cambiarnos el nombre, lo que hay de Dios en nosotros, Él quiere destruirlo. Mire, cuando tú miras los nombres, Daniel significa Dios es mi juez, y el nombre que le pusieron fue Belsasar, que significa servirás a otro Dios. Mire el significado de los nombres. Lo que ellos querían era arrancar todo lo que era de Dios en ellos, y que ellos adoptaran la cultura que ellos tenían. ¿Qué quiere el diablo? Que tú adoptes la cultura del mundo y que Dios quede en segundo lugar. Entonces viene el día del servicio en los Estados Unidos y la gente se va para cualquier otro lado menos para la iglesia. ¿Cuál es el Dios de nosotros? El Dios de nosotros no es Dios. Porque si nuestro Dios fuera Dios, nosotros le sacaríamos el tiempo a Dios por encima del que sea. ¿Qué dice la Biblia? Y el tiempo de Dios es sagrado. Miren lo que les voy a decir. La Biblia dice que nosotros tenemos que guardar el día del Señor. Para eso están los 10 mandamientos. Ni siquiera, porque Dios quiere que usted guarde el día del Señor. Porque Dios quiere que usted descanse.
Dios sabe que usted sin Dios no va a descansar. Usted puede ir a la playa, pero usted no va a descansar en su corazón si usted no tiene a Dios. Sin Dios, sin usted dedicarle su tiempo a Dios, tú no vas a descansar. Nuestro descanso está en Dios inicialmente, y ya después vaya a la playa, vaya a lo que quiera, pero dedíquele su tiempo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quería con Daniel? Significa Dios es mi juez, y el nombre es: servirás a otro Dios, es decir, no más Dios. Ese es el Dios que vas a servir. Entonces, ¿qué es el Dios que quiere que sirvamos en la sociedad actual? El Dios dinero, el yo, ¿cierto? Las mujeres, pónganse aquí, y póngase aquí, y hágase aquí. Quítese aquí. Y quítese aquí. Allá. ¿Cierto? Póngase acá. Quítese aquí. Al hombre, tenga mujeres, tenga carro, tenga posesión. Mientras tenga más mujeres, más hombre es. O engañe, o tumbe, o haga. Eso es lo que el mundo dice. Ok, ¿cuál es el Dios que nos dice? ¿Cuál es el otro Dios que nos dice el mundo? Sirva al dinero, sirva al sexo, sirva a los placeres de la carne. Ananías significa, el nombre de Ananías significa amado de Dios. Y Nabucodonosor le cambió el nombre. ¿Y cómo lo puso? Lo puso iluminado, lo puso Sadrach, iluminado por el Dios Sol. Es decir, él ya no se llamaba amado de Dios, sino que ella, cuando le decían Sadrach, le estaba diciendo iluminado por el Dios. Todos los consagró a los dioses de ellos. ¿Sí me entienden lo que quiere decir? Que el diablo lo que quiere hacer con nosotros es que nosotros no tengamos a Dios en el corazón, sino que otros dioses sean los que vivan en nuestro corazón. Eso es lo que quiere Satanás en la vida de los hombres. Misael, ¿qué significa? Misael, que es el tercer amigo, el tercero ahí, dice, significa ¿quién es como Dios? Eso significa la palabra Misael, el nombre Misael, ¿quién es como Dios? Y lo pusieron Mesac, que significa ¿quién es como Venus? Otro Dios, ¿quién es como Venus? Y Azarías significa el Señor es mi ayuda. Significa Azarías, ese nombre, el Señor es mi... Mira que todos los nombres tienen significados con Dios, con el Dios de ellos. Y Nabucodonosor lo cambió al nombre, al Dios de ellos, de Babilonia. Eso es lo que el diablo quiere con nosotros, que nuestro corazón se salga a Dios y que nuestro corazón habite en los dioses de este mundo. Por eso todo lo que vemos en la sociedad, y nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. No ponemos a Dios en primer lugar, ¿por qué? Porque nosotros nos ha absorbido Babilonia. La Babilonia actual es esta sociedad. La Babilonia actual es Estados Unidos, es Colombia, esa es la Babilonia actual. Esa es la Babilonia. Usted sabe que esta es la Babilonia. Si tú fueras a mirar Babilonia era el país más importante en esa época. Si miráramos quién es la Babilonia de esta época, es este país. Este país es la Babilonia de la actualidad. Es este país. Es el que manda. El que manda la parada. Esta es la Babilonia actual. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la sociedad quiere sacar a Dios y poner dioses en nuestro corazón. Y eso es lo que quería hacer Nabucodonosor. Azarías significa Señor es mi ayuda. Y le cambió el nombre por Abednego, que significa siervo de Nego, que era otro dios que ellos tenían. Siervo, mira que significa Señor es mi ayuda, y dice, como ya no le vas a servir al Señor, sino que le vas a servir al Dios Nego. Entonces quiero decir esto, que la intención de Nabucodonosor era quitar todo lo que Dios había en esos jóvenes. Pero mire la integridad del corazón de Daniel. Continúan más adelante, amor. Adán y Eva, pastor. Sí. Eso es lo engañó. Es lo mismo, lo que está diciendo no es verdad. Lo mismo que el diablo hizo, es lo mismo que hacía no, porque es que el diablo no ha cambiado su libretico. Es el mismo. Dice, mire lo que hizo Daniel, un hombre íntegro. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Un joven dijo, no, es que yo en mi corazón no me quiero contaminar, yo soy de Dios. Usted me cambió el nombre por servirás a otros dioses, pero yo sigo sirviendo a Dios. Usted me puede cambiar el nombre a mí, pero en mi corazón yo sigo sirviendo a Dios. Mire qué integridad. Y frente a Nabucodonosor cree que le importaba a la gente. Nabucodonosor iba matando al que fuera. Nabucodonosor era un hombre bien duro. De los reyes que existieron, era de los más duros.
Tanto que a ese rey cuando salieron le cortaban la cabeza. ¿Alguna vez veas la película de Jeremías? En la película de Jeremías habla de Nabucodonosor. Entonces, y puso Dios a Daniel en gracia y de buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Él estaba preocupado, porque Daniel dijo: yo no quiero comer de la comida del rey. ¿Qué era la comida del rey? Era pura carne, puro marrano. ¿Y usted cree que los chicharroncito con frijoles, un huevo, un chorizo? Ustedes imaginan una bandeja paisa bien buena. Y ellos no podían comer de eso porque ellos eran, y mire, y es tremendo, porque no podían comer de eso. Porque Dios se los prohibió. ¿Por qué? Porque todo eso trae colesterol y trae grasa y trae de todo. Y eso es malo. Y Dios hasta los cuidaba, ni siquiera sabían. Yo lo que estaba era cuidando la salud de estas personas. Ellos en la ley, por ley, ellos no comían de eso. Nosotros sí comemos ahora, nosotros comemos. Pero ellos no podían comer de eso. Ellos no podían. Entonces, ¿qué dice este señor? Uy, cuando ya no le dé el chicharrón a usted y estos chorizos y todo esto, entonces usted va a estar todo flaco, todo pálido, y entonces me van a matar a mí. Es lo que estaba diciendo. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos, le dice Daniel, por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como quieras. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el que los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Cuando tú decides serle fiel a Dios, Dios te honra. Eso es lo que Dios estaba diciendo ahorita en la palabra profética. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios te honra. Amén. Aunque muchas veces tengamos que sufrir por honrar a Dios. Porque normalmente cuando nosotros queremos serle fiel a Dios, siempre va a haber un Nabucodonosor que trata de oprimirnos y nos va a perseguir. Todo el que quiere servir a Dios tiene su Nabucodonosor al lado. Todos. Y si no lo tiene, Dios se lo pone, porque es que lo necesitamos. Porque nosotros necesitamos ser probados de que si nosotros somos, se oponen a nosotros, nosotros vamos a ser obedientes a Dios. Si existe oposición, si vas a ser obediente a Dios. Dios quiere ver eso también. Entonces, eso es normal. Entonces, así pues, Melzar se llevó la porción. Ese Melzar estaba feliz. Ya tengo más chicharrón, más chorizo para mi casa. Melzar, que era el que les daba la comida. Se llevaba la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Ellos comían legumbres y Eran vegetarianos. y agua, sí. A estos 4 muchachos, mire lo que pasó por honrar a Dios. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos con otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel fue tan tremendo que Daniel continuó siendo importante aun cuando Babilonia fue conquistada por otros después. ¿Cómo habrá sido de respetado Daniel, que como 3 o 4 reinos respetaron la posición de Daniel, porque Dios honró a este señor? Dios honró. ¿Por qué? Porque fue fiel. Porque fue íntegro, porque fue fiel. Bueno, ¿qué es integridad? Después de leer esto, una persona recta. Integridad tiene que ver con unidad en el carácter, ser de una sola pieza.
Cuando una persona es diferente acá, es diferente allá, ¿eso cómo se llama? Hipocresía. Hipocresía. Hipocresía significa, también viene de la palabra esquizo, que significa dividido. De ahí viene la palabra esquizofrenia. Creo que una vez tocamos ese tema acá. Cuando nosotros un día hacemos una cosa, un día no queremos. Un día hacemos sí, un día no. Un día sí, un día no. No estamos, cuando una persona de una sola pieza dice, voy a estar los domingos en el servicio, y allá está. Voy a servir en la alabanza, allá está. Una persona lo dice y lo hace. Cuando una persona es íntegra, lo hace. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? Ya con esto acabo. La integridad de Daniel es consecuencia de que no tenía un corazón dividido. Daniel no tenía un corazón dividido. Él era lo que era frente a todo el mundo, frente a Nabucodonosor, el jefe de los eunucos, y frente a sus amigos. Él era la misma persona. Cuando una persona tiene máscaras, esto se llama una persona esquizo o dividida. Ya lo dije, de ahí viene la palabra esquizofrenia. Una persona esquizofrénica en un grado menor es aquella persona que es de doble ánimo, que se comporta de una manera aquí y de otra manera allá. Es una persona hipócrita, una persona que no es lo que es realmente. Daniel logró vivir en Babilonia influenciado por una cultura pagana. Daniel nos enseña que nosotros como cristianos, nosotros podemos vivir la vida cristiana sin ser contaminados por Babilonia o por el mundo. Entonces, conclusión, de nada sirve derribar altares si no nos comprometemos de corazón a Dios y vivimos una vida de integridad frente a Dios. De nada sirve. Una persona sin integridad nunca logrará tener de pie su altar y el éxito de la vida cristiana por su mediocridad espiritual. La mente dividida produce mediocridad, falta de disciplina, compromiso de un corazón agradecido que ama al Señor. Hay falta de compromiso. Entonces, esta tercera enseñanza, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que andar en integridad. Primero, tenemos que derribar los altares a nuestros dioses. Y segundo, tenemos que comenzar a andar en integridad. No podemos andar en integridad primero que todo si tú tienes a Cristo en tu corazón. Porque Cristo es el que te va a dar la fuerza para vivir en integridad. Y segundo, que haya un verdadero arrepentimiento, es decir, que tu corazón tú quieras cambiar. Y de esa manera el Señor te va a ayudar a ser una persona íntegra. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Padre, si falta integridad en nosotros, si hemos sido hipócritas, si somos personas que no tenemos palabra, Señor, en algunas cosas, decimos las cosas y no las hacemos. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tomamos compromisos que no podemos cumplir. Muchas veces, Señor, no ponemos a Dios en el primer lugar. Nos doblegamos ante las exigencias del mundo. Nos doblegamos ante lo que el mundo pone de primero. Ponemos de primero cualquier cosa antes que ir a la iglesia, buscar tu palabra, leer la Biblia. Padre, le botamos mucho tiempo a la televisión, le botamos mucho tiempo al celular, le botamos mucho tiempo a otras cosas, Dios. Padre, ayúdanos a ser más íntegros delante de ti. Padre, ayúdanos a poner a Dios en el lugar que Él se merece. Ahí donde está, dile, Señor, yo quiero ponerte en el primer lugar. Yo quiero ponerte en el lugar que tú te mereces, Señor. Yo te pido que vengas a este altar y te entrones en este corazón, Señor, en mi corazón. Es lo único que tengo para darte, lo único que Dios quiere de ti es tu corazón. Él no le importa cuán bonito eres, Él no le importa cuánto dinero tienes en el banco, a Él no le importa nada de eso, lo que le importa es tu corazón. Es tu corazón. Si Él tiene tu corazón, Él tiene todo. Y si Él tiene tu corazón, nadie te podrá detener, porque el Señor te va a dar conocimiento como a Daniel, te va a dar sabiduría como a Daniel, te va a hacer 10 veces mejor que otros como Daniel. El Señor va a respaldar todo lo que tú hagas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre,
si no te conozco, si no te he recibido en mi corazón, si tú no has conocido a Cristo, dile: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, que diste la vida por mí. Padre, perdona mis pecados porque te he fallado muchas veces. Yo recibo el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Padre, borra mis rebeliones, mis pecados los pongo a ti. Me arrepiento, Señor. Hoy quiero cambiar. Hoy quiero que estés en el trono de mi corazón. Yo te pido que me perdones. Y yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que vengas a mi corazón y habites en él. Y que Cristo resucite en mi corazón y pueda verte en mi corazón y pueda escuchar tu voz. Enséñame, Señor, ponme en una iglesia buena. Ponme en una iglesia donde me enseñe la Biblia, la palabra de Dios. Y pon hermanos que puedan, Señor, discipular mi vida. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén, Amén y y amén. amén. Bueno, a los que nos están viendo, a los que nos están viendo, les doy gracias por estar y por ser fieles, por estar ahí. Nos vemos el jueves a las 7:30. Estemos orando, ya saben, estén preparados para lo del encuentro. Y bueno, estamos ahí. Listo, bendiciones. Gracias. Ok, feliz día. Amén. Con estas prédicas, pastor, se ha lucido. La semana pasada fue la palabra tripa y ahora fue el auto de lujo, el auto de mis sueños. El auto de mis sueños. Te lo Los dije. ríos de orgullo, pastor, son más o menos como el Tenía fruto del hambre. espíritu, ¿no? Señor. Ah, Los yo ya la ríos de agua viva conozco. que tienen que fluir Mira, de nosotros y Javier correr. se quedó todo el Es como servicio. ser los frutos Todo del el espíritu. servicio Ya. se quedó Javier. Que tiene que fluir Todo lo vio. Juan Javier. ¿Ah? Juan Javier. Un amigo mío desde que yo era pequeñito. Pues, Ah.